Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Soy David y hoy estamos de vuelta en un vídeo de Lost Ark. Hoy os traigo un vídeo de consiguiendo todas las monturas gratis que hay en el juego disponibles ahora mismo, ¿no? Luego en el futuro pues igual seguramente haya más, todavía habrá más por descubrir, pero las que se saben hasta ahora os las voy a compartir según el grado, digamos, de la dificultad, yo creo que tiene, porque hay algunas que tienes que echarle más horas que otras, pero todas son gratis, todas se van a obtener jugando, ¿vale? No comprando dinero real, ni usando monedas del juego, ni nada, simplemente avanzando en el contenido, ¿vale? Así que vamos a hablar de la primera de todas las monturas. Yo creo que es la más sencilla, porque lo único que tenéis que hacer es visualizar contenido en Twitch, ¿vale? Y esta será la montura que vamos a obtener. Uy, que abro lo que no es. El deslizador. Este deslizador, que es así muy futurista, ¿vale? Y tiene un sprint que mete un turbo, ¿vale? Esto visualizando una serie de horas en Twitch de la gente que tenga activado los drops, ¿vale? Podréis obtener esto. Simplemente vais a tener que vincular la cuenta con vuestra cuenta de Twitch, con la de Prime y con el juego, y ya pues tendréis la montura directamente. Se os pasará aquí al inventario, digamos, tengo la cámara en medio y no me deja ver el menú, ¿vale? Aquí donde me dice, no has seleccionado nada del inventario de productos, todo el correo que sea así de cosas externas o cosas que vayáis recibiendo, se recibe aquí, en el inventario de productos. Luego, la siguiente, que yo no la tengo, porque al parecer está bug en los reinos americanos, porque yo juego en servidor americano, no funciona, pero lo estarán arreglando, ¿vale? Así que seguramente cuando lo arreglen, todo el mundo la tendrá si estáis jugando ahora. Porque, bueno, aquí solamente vamos a tener que conectarnos al juego, ¿vale? Antes del que acabe ciertas fechas, ¿vale? Después del 13 de febrero y antes del 3 de marzo, que lo tengo anotado, ¿vale? Si nos conectamos al juego y nos creamos un personaje, pues aquí lo tendremos en nuestro inventario de productos, ¿vale? Es como un caballo igual, pero con armadura y tendrá animación, ¿vale? Cuando cabalgamos así rápido con la tecla, aleteará un poco las alas, como si fuera un Pegaso, pero sin llegar a volar, ¿vale? Está bastante chula y que si os conectáis antes de estas fechas que os decía, pues la tendréis en vuestro inventario. Si no la tenéis, pues ya lo arreglarán y ya la recibiremos todos próximamente, ¿vale? Las siguientes que vamos a ver ahora se obtienen a través de realizando cadena de misiones y progresando en la historia principal normalmente, ¿vale? La primera de todas pues será obviamente la que llegas al juego y dices tú y te enseñan a cabalgar, ¿vale? Hoy abro siempre lo que no es. El caballo normalito, ¿vale? El caballo blanco de Judia o caballo negro, el que queráis, ¿vale? Que es el más sencillo, está muy chulo. La verdad, es una montura básica, pero está muy bien realizada. Yo tengo dos, porque me creé otro personaje e hice la misión del inicio. Si hacéis las misiones con otros personajes, elegís pues las monturas de diferentes colores y la tenéis también. La siguiente de las monturas será una de mis favoritas, ¿vale? Que se consigue ya a nivel 50, que es el lobo de escarcha. Y que está muy, pero que muy chula. Y se obtiene también de recompensa de misiones, ¿vale? En el territorio helado. A ver, os pongo el mapa. Tenéis que ir haciendo la cadena de misiones principales de aquí de Susair, ¿vale? Y finalmente, cuando lleváis un par de horas casi, os dan el lobo, ¿vale? Igualmente os digo que cada una de estas monturas que no es la básica, el caballo, pues os la subiré a YouTube igualmente. Tendréis un vídeo aparte de cuál es el momento en el que se consigue cada una de estas monturas, porque hay alguna que, bueno, parece que tiene un poco de dificultad, pero bueno, para que os sonsaque dudas que pueda haber. No lo he dicho, pero esta montura se obtiene al 50, ¿vale? Cuando ya cambias de continente y te puedes desplazar a otros lugares. Bueno, 50 o 40 y largos, ¿vale? La siguiente en cuestión es la montura de la mariquita roja, que hay diferentes colores y tal. Pero bueno, esta no me la he sumoneado. Ah, bueno, claro. Es que no la puedo sumonear aquí, pero os pondré un clip en el momento que la obtengo, ¿vale?
Porque esa se puede utilizar solo en el reino de cuando eres diminuto, ¿vale? Hay un lugar que solo se puede utilizar allí porque, claro, bajamos a estatura de los hierbajos que vemos aquí, o sea, ¿sabéis? O sea, nos transformamos y es la única montura que se puede usar en ese reino, ¿vale? Entonces, está bastante útil para desplazarse y tal, y lo mismo, es siguiendo la cadena de misiones principales, y esa es en el reino de Berna, creo. Sí, de Berna. Por aquí. En una de estas, creo que era en el bosque. Sí, en el bosque de Parna. Creo que se obtenía, sí, aquí, por aquí estaba. La siguiente, esta ya es un poco más complicada y que necesitáis un poco de nivel 50, digamos. Complicada no, simplemente tenéis que avanzar hasta llegar al nivel 50 y es la tortuga marina. Para ir a conseguir la tortuga, pues tenemos que seguir la cadena de misiones que está en Plechia y Tortoik a la mitad, ¿vale? Esta que está aquí, enfrente de Anika, ¿vale? Y ahí empezamos la cadena de misiones que nos van a mandar por diferentes partes y tal. Y bueno, otra de las monturas que se obtienen con la questline, siguiendo la quest principal, es en el territorio que os enseñaré de el oeste, ¿vale? De Rohendel, ¿vale? Que según vamos avanzando en todas estas misiones, yo todavía no tengo poder, ¿vale? Para ir. Brevemente yo supongo que hoy o mañana conseguiré el poder y más del tier 1, así que podré ir y grabar pues la quest de esta montura, que es como un pollo, o sea, es igual que un pollo. Os pondré la imagen por aquí para que lo veáis. Se obtiene de esa forma, ¿vale? Tenéis que ir progresando en la historia y hay una misión en particular que os da esta montura. Y la verdad que está bastante vistosa y graciosa. Otra forma de conseguir monturas es a través de mazmorras, las dungeons, también conocidas, que entramos ya cuando somos nivel 50 y que se entra pues con el buscador, ¿no? Porque necesitamos de ir con más gente, y es en las mazmorras del caos, ¿vale? En estas que hay aquí, es un raid drop, ¿vale? De un lobo, en vez del color blanco que os enseñaba, uno de color rojizo, ¿vale? No se sabe muy bien el porcentaje de drop que cae, ¿no? La montura, pero bueno, ahí se obtiene. Luego hay otras formas de obtener las monturas, que es a través de afinidad. La afinidad, digamos, es la reputación que tienes tú con los NPCs, ¿no? En este caso, el NPC que me daba a mí esto se abre con Alt N, el menú de afinidad, son todos los NPCs que he visto yo hasta ahora, ¿vale? El NPC que me daba a mí la montura del lobo blanco estaba en su sire, ¿vale? Poppy, ¿vale? Y si le dais a ver detalles, cuando subís la reputación con este señor, vais reclamando puestos premios. En este caso, cuando seáis lo máximo de todo, tenéis esta montura, ¿vale? El lobo sombrío, ¿vale? Que es igual que el blanco, pero negro, básicamente. Y luego tenemos otras monturas que se obtienen a través de, digamos, avanzar en la historia, pero a modo de coleccionables. Digamos que en la tecla N os sale el tomo del aventurero. Según vais completando, pues, diferentes cosas que hay en el territorio X, digamos, Rezramis, vais desbloqueando porcentajes del territorio, ¿vale? Cuantos más tengáis, pues más mejores recompensas vais a obtener, ¿vale? Esto se obtiene a través de completando la historia principal, obteniendo coleccionables que sueltan los rare mobs, realizando estos platos de cocina, obteniendo todas las vistas, realizando las mazmorras tanto en difícil como en normal, matando criaturas élite, descubriéndolas, ¿no? Derrotando a los dos jefes que hay, haciendo historias paralelas, llevando toda la afinidad con los NPCs al tope, ¿vale? Y desbloqueando los tripuertos. Así se van desbloqueando los territorios al máximo. ¿Qué vamos a obtener? Bueno,
Si los desbloqueamos al máximo, esto es para después, pero que lo veáis. Tenemos fichas ígneas, ¿vale? Si tenemos el 100% del territorio, ¿vale? Pero eso nos interesa ahora. Simplemente quedaos que cuanto más cosas desbloqueéis del sitio, mejores recompensas, ¿vale? Hay 3 monturas que se haya visto hasta ahora, ¿vale? Que se obtienen a través de esto, ¿vale? Desbloqueando porcentaje de un territorio en particular. Empezamos con el Luterania Oriental, ¿vale? Que desbloqueando un 40% desbloqueamos el Corcel de Boria. El Corcel de Boria es como un caballito pues normal, grisáceo. Uy, ya abro lo que no es. El Corcel de Boria, aquí lo tenemos. Pero tiene como armadura y no está mal, ¿no? Cambia un poco el caballo, pero con armadura, piezas tal. Bueno, un caballo de guerra, digamos, ¿no? Otro de las monturas que vamos a obtener de esta manera es el que se encuentra en Berna del Norte, una de mis favoritas, que es el Raptor o Velociraptor o el dinosaurio, como le queréis llamar, ¿vale? Que se obtiene con un 30%, creo que es 30% o 35%. Y, a ver, 30 o 35, voy a mirar otro territorio donde no tenga puntuaje. 30, vale, 30%. Y que es una de mis favoritas, ya os lo he dicho, porque está muy chulo. Está demasiado chulo, ¿vale? Y que ya habéis visto algún vídeo con él que he ido por ahí, porque, bueno, la suelo utilizar. Además que tiene, pues, aquí opción de correr más rápido y no es tan ruidoso como el deslizador del drop de Twitch, ¿no? Luego, otra de las monturas que se obtiene de esta manera es otro deslizador que se obtiene en el territorio, pues este que os enseñaba de ejemplo. El siguiente de las monturas que se obtienen de esta manera es en Artitine, ¿vale? Que yo no lo he conseguido todavía y es nada más y nada menos que un 50%. Es otro deslizador, pero parece un poco más épico esta montura, ¿vale? Ya la iré desbloqueando según estos días que avancen, seguramente, porque yo quiero tener todas las monturas. Y simplemente yo creo que desbloqueando por aquí coleccionables, algunos monstruos por ahí, las mazmorras todas y las vistas, yo creo que ya llegaría al 50% o algo más. Y ahora, si recordáis, os mencionaba al principio la importancia de tener y avanzar en los porcentajes aquí del tomo del aventurero. Es que cuando llegáis al 100% obtenéis fichas ígnea. ¿Qué vamos a obtener de esto? Bueno, hay 2 monturas que se obtienen con fichas ígneas, ¿vale? 2 monturas y una es pues normalita, pero es una cosa ya bastante diferente a todas las que hay. Y luego otra que es súper épica, o debe de serlo, ¿vale? Yo estas no las tengo todavía porque ya veis que no he avanzado demasiado, solamente para obtener lo básico de recompensas. Y esto se mira con la tecla Alt L, ¿vale? Se ven todos los coleccionables. Igualmente podéis abrir el menú del juego y buscáis pues coleccionables directamente, ¿vale? Os vais al apartado de fichas ígneas y aquí le dais a info recompensas. La primera es esta, ¿vale? Si tenéis una ficha ígnea, tenéis la montura escarabajo blanco, ¿vale? Que está bien, parece como un caparazón de algo, de un, ¿cómo se llama? Un caracol o algo así, pero sin cuerpo, ¿no? Sin interior. Y algo así como mecánico, parece, ¿no? Y luego, cuando tenéis todas las fichas ígneas de todos los mapas, o sea, todos los porcentajes de todos los tomos de aventurero al 100%, tenéis esta montura legendaria. Montura de Terpeion dorado, pero que parece como si fuera un alce dorado, algo así. Y yo podría ser que resplandeciera, porque siendo legendario, igual reluce o hace algo, ¿no? Y ahora me preguntaréis, ¿dónde se cambian estas fichas ígneas? Bueno, pues estas se cambian en un NPC que hay en las ciudades. Yo ahora no estoy. A ver, me voy a ir al castillo de Luterania mismamente. ¿Cómo miro yo esto así? Castillo de Luterania. Uy.
este de aquí. Me voy al castillo de Luterania y os enseño dónde está este NPC. Pero bueno, se busca el logo, el icono de las fichas ígneas, y llegaríamos a donde se cambia la recompensa esta, ¿vale? Que os he dicho. Vale, abro el y está aquí, ¿vale? Aquí hay unos, porque hay algunas ciudades que tienen varias ubicaciones. Pero bueno, me voy a ir a... Bueno, estoy aquí al lado. Estoy aquí al lado, no pasa nada, señores. Estoy aquí al lado, voy caminando. Estaba yo pensando, me voy con el tripuerto, pero es que llego en un pispás aquí al tripuerto. Y me meto en la taberna esta. Si recordáis esta taberna, pues era donde el soldado que acabo de pasar le quería regalar flores a una muchacha y la muchacha pues le dio calabazas, básicamente. Vale, entramos aquí. Aquí tenemos árbol del mundo, pero ahí no dan monturas. Este señor pájaro te cambian las fichas ígneas por la montura o la montura legendaria, ¿vale? Y nada, señores, hasta aquí sería el vídeo de hoy de todas las monturas que hay descubiertas hasta ahora, ¿vale? Espero que os haya gustado, que ya tengáis todas o casi todas. Yo pues me faltan, pues ya os digo, el deslizador de Artitine, el pollo, que todavía no he podido progresar en la historia, pero me queda nada. Y me queda alguna otra. Ah, bueno, el lobo, los dos lobos que os mencionaba, tanto el negro de afinidad como el otro lobo de las mazmorras de caos. ¿Y qué me falta? Me faltan, bueno, las fichas ígneas ya les he dicho, pero las otras las tengo. Ah, bueno, y la conexión esa que está bug. Pero yo creo que tengo ya bastantes de las que hay disponibles. Y ole, está bastante guay, ¿no? Así que nada, señores, me despido por aquí en el vídeo con mi lobito, digamos, de escarcha. Y nos veremos en un próximo vídeo de monturas. Ya os digo que todas estas monturas os las subiré independientemente al canal, para que veáis en qué momento se consigue de la historia y explicándoos un poco dónde está ubicado todo esto. Y en otros vídeos de coleccionables, vistas y todo este tipo de cosas que tiene el juego tan increíbles. Pues allí nos vemos. Chao, chao.